investigación genética de 64 esqueletos de niños enterrados en una cueva cercana al cenote sagrado de Chichén Itzá han revelado la existencia de 2 pares de gemelos. Sí, como lo oyeron, 2 pares de gemelos. En este hallazgo, los doctores Rodrigo Barquera y Víctor Acuña lanzaron la hipótesis que estos niños gemelos fueron sacrificados y depositados en una cueva para conmemorar el descenso al inframundo de Hanapú Ixbalanque para vengar la muerte de su padre. ¡Comenzamos! Los antiguos mayas solían asociar a los niños con los ayudantes del dios del agua, llamado Chac. Sin embargo, el hallazgo de estos gemelos parecía que tenían otro significado. Para aclararnos estas cosas, buscamos al doctor Rodrigo Barquera, quien trabaja en el Departamento de Arqueogenética del Instituto Max Planck en Alemania. Doctor, ¿dónde se encontraron este par de gemelos? Estos gemelos son parte de un conjunto de un total de más de 100 individuos que encontramos en lo que se conoce como un chultún. Un chultún es una especie de cisterna subterránea donde originalmente se almacena agua, pero este chultún fue convertido en un entierro y prácticamente todos los individuos ahí son niños, la mayoría entre 3 y 6 años de edad. Y todos ellos, tras el análisis que hicimos, encontramos que son varones. ¿Usted cree que estos hallazgos estén relacionados con el mito de los gemelos héroes que se narra en el Popol Vuh? Una de las historias precisamente que tiene que ver con los gemelos héroes es precisamente el descenso al inframundo, donde ellos bajan para derrotar al señor del inframundo en venganza de que había matado a su padre, quien a su vez también tenía un gemelo. Cuando vemos que todos estos individuos son de sexo masculino, que están en este entierro que puede simbolizar la entrada al inframundo y que encontramos 2 pares de gemelos, nos podemos hacer la idea de que esta era una representación de este mito de los gemelos héroes. Hasta aquí vamos entendiendo, pero ahora le pedimos al doctor Arturo Montero que nos explique ¿qué es esto de la recreación de un mito? Un mito es una narración fantástica, pero que tiene algo de realidad, porque va a sustentar algo que a la gente que tiene el poder le conviene. Y el rito es cómo ese mito se lleva a la realidad, o sea, cómo hacemos que esa leyenda se vuelva a ver como si fuera un teatro. Entonces, si tengo el mito de 2 gemelos extraordinarios, que unos dicen que es Venus matutino y vespertino, que sería parte de esa realidad, entonces cuando tengo 2 niños con esas características de ser gemelos, automáticamente los incorporo al rito, porque el rito es la obra teatral, por decirlo así, que representa esa memoria mítica o esa leyenda. Pero, ¿por qué los gemelos eran tan llamativos en la época prehispánica? Luis Alberto Martos nos explicó. Obviamente, los gemelos debieron llamar la atención en época prehispánica. De hecho, lo hicieron, ¿no? O sea, ¿cómo explicar que si son de estos gemelos igualitos, o sea, pues de que sean tan iguales, ¿no? O sea, ¿cómo explicarlo? Entonces, se sabe que a la gente que tenía también defectos, los jorobados, los enanos, pues tenían también una posición especial, ¿no? Los enanos, por ejemplo, eran consejeros de los señores, ¿no? Y el jorobado también, porque además se asociaba al maíz por el hongo que le crece, ¿no? El huitlacoche que le crece al maíz, entonces ellos lo veían como una joroba. Entonces asocia el jorobado al dios del maíz. Entonces todas estas cuestiones físicas llamaban poderosamente la atención y así lo era la de los gemelos. Al respecto, el doctor Johannes Noura nos aclaró. Bueno, en toda la América
América indígena los gemelos siempre son muy, muy importantes, ¿no? O la gemelidad, o sea, los dobles, ¿no? O sea, tener poder es tener un doble, ¿no? Un nahual, un doble, un alter ego, como se dice, ¿no? O sea, un chamán adquiere un doble en su iniciación, ¿no? Y ese doble lo puede mandar a la cueva, al cerro, ¿no? Y hace el trabajo, ¿no? Para él, ¿no? O sea, la capacidad de duplicarse o multiplicarse, esa es como la base, ¿no? Entonces los gemelos siempre llaman mucho la atención, ¿no? Hay muchos dioses que tienen nombre como de gemelo, el gemelo precioso, ¿no? Quetzalcóatl, ¿no? Que siempre lo traducen como la serpiente emplumada, ¿no? Pero igual es el gemelo precioso, ¿no? O Xolotl, ¿no? Es un gemelo. Ya me interesé, pero quiero saber más de estos gemelos. Híjole, ya llegó. Nos acaban de informar que llega nuestro experto en estos temas. Sin lugar a dudas, el doctor Eric Velázquez es una autoridad en el pensamiento y cosmogonía maya y respecto a este hallazgo nos llama a tomar precauciones. Siempre ha habido un abuso interpretativo con el Popol Vuh, ¿no? Se dice, si es maya, de cualquier época o de cualquier región, vamos a aplicarle el Popol Vuh. Hoy en día sabemos que pues hemos abusado mucho de eso. Es que el Popol Vuh es un texto muy articulado para nuestra concepción occidental, ¿no? Y muy accesible, o relativamente accesible, ¿no? Pero hay otros mitos que también tienen la misma lógica o la misma construcción. Lo que pasa es que no están organizados, ¿no? De la manera tan narrativa, tan fluida para nuestra percepción como lo está el Popol Vuh, ¿no? En este sentido, Luis Alberto Martos también coincide en que deberíamos ser cuidadosos. El Popol Vuh es un libro quiché, o sea, de Guatemala. Es un grupo maya, pero es quiché, está muy lejos de Chichén Itzá y hay mucha distancia en cronología, ¿no? Bastante, por lo menos ya 300 años habían pasado o más, ¿no? De la cuestión de Chichén Itzá. Si está vinculado, o sea, no sé realmente la cronología exacta, pero si es contemporáneo Chichén Itzá, pues está muy lejos, ¿no? Y no sabemos si había otros mitos, si también tenían otros mitos en otras regiones mayas en las que hubiera gemelos. Puede ser, los gemelos eran muy importantes, ¿no? Entonces, yo aconsejaría diversificar nuestro repertorio de mitos y no quedarnos solo con el Popol Vuh. Y darnos cuenta que los mitos de los mellizos, había muchos en Mesoamérica, no solamente los del Popol Vuh, los mitos mismos que menciono de Quetzalcóatl, ¿no? y Xolo, pero otros mitos más sobre mellizos que hay en Mesoamérica. Entonces, debemos de seguir buscando, no quedarnos solamente con el Popol Vuh. Otro punto importante es que el doctor Velázquez afirmó que a los gemelos no se les valoró precisamente por ser idénticos, sino porque a pesar de haber nacido el mismo día y de la misma madre, hacían cosas opuestas pero complementarias. Al respecto señaló: Mira, primero, lo que se enfatiza en los mitos mesoamericanos, por ejemplo en el Popol Vuh, con Hunahpu Xbalanque o con sus antecesores que son Hunahpu Yuku, Hunahpu, o por ejemplo en el centro de México, ¿no? Con Xolotl y Quetzalcóatl, lo que se enfatiza no son gemelos en un sentido estricto, sino mellizos, ¿sí? Es decir, los hermanos que nacen del mismo vientre el mismo día, pero que son físicamente distintos, ¿sí? O a través de los códices donde vemos a Quetzalcóatl y a su cuate, su mellizo Xolo, vemos que no son iguales. Es decir, que no había ninguna intención de representarlos igual, que eran completamente distintos iconográficamente, y que realmente es la idea de los cuates, que son diferentes complementarios. Vaya, los iguales son las proyecciones, digamos, como por ejemplo cuando los Chaks se proyectan, o los Tlaloc se proyectan en las cuatro esquinas del universo o en el interior de las montañas, son pequeñas proyecciones o divisiones o fisiones, ¿no?
Y ni aún así son exactamente iguales, porque también adquieren características del lugar donde se están proyectando. Y a partir de la iconografía, vemos que la intención es mostrar a estos hermanos que nacen en el mismo día o de los mismos padres, que la intención era mostrarlos diferentes, porque se complementaban, tenían atributos distintos y se complementaban. Está más tradicionalmente visto es en el caso de Quetzalcóatl y Xolo, ¿no? Como Quetzalcóatl encarna la estrella de la mañana y Xolo de la estrella de la tarde. Son el mismo, o sea, la idea es que son el mismo, en el fondo. Sol y la luna, la estrella de la mañana, la estrella de la tarde, son estas, ¿no?, dualidades que existen mucho, ¿no?, en las historias indígenas, en los rituales. Pero que debe de ser mellizo, no gemelo, mellizo, para enfatizar los dos aspectos de la misma realidad. Y ahora ya lo saben, en el pensamiento mesoamericano no existió la intención de representar a los gemelos como personas idénticas, sino de representar los diferentes aspectos del cosmos en dos personas en teoría iguales. ¿Ah, verdad? Esto fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima edición de Arqueólogos en Apuro Chichén Itzá. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.